Hola, soy Jorge Sentner. Te anuncio hoy que mi último libro ya está disponible en librerías y en las plataformas de compra online. Se titula Cuando nos sentamos a meditar y ha sido publicado por la editorial Herder. En el libro Cuando nos sentamos a meditar, reúno 80 textos breves que corresponden a otras tantas meditaciones. Te invito a leer esta obra sin prisas, permitiéndote sentir la energía que vibra en cada una de sus palabras y de sus frases. Lo que resuene con la infinita sabiduría de tu corazón, lo que resuene con tu verdad interior, se revelará en tu conciencia y será tu auténtico guía. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el episodio número 42 de El Arte de Existir. Cuando nos sentamos a meditar, traemos la atención al cuerpo y en el cuerpo vamos al encuentro del silencio, el silencio de nuestro corazón. Así descansamos del ruido de la mente. Suelo decir que la puerta de acceso al silencio de nuestro corazón es el instante presente y que la llave que abre esa puerta es la atención. Nuestro corazón silencioso es un corazón siempre abierto. Siempre que entremos en contacto con él, lo encontraremos abierto a la experiencia de vivir, sea ésta agradable o desagradable. Un corazón siempre abierto es un corazón que se sabe vulnerable. Sabe que puede ser herido, pero aún así permanece presente y se ofrece a la vida. Cuando no estamos presentes, cuando nos identificamos a nuestra historia, a nuestro yo psicológico, a nuestras creencias, a nuestros traumas, a nuestros deseos, no encontramos el camino que conduce hasta el corazón silencioso y abierto. Cuando nos identificamos a nuestro ego, a nuestra narrativa 1000 veces repetida, a nuestro personaje, experimentamos miedo. El miedo nos cierra, nos blinda, nos vuelve frágiles, quebradizos, débiles, insuficientes. Todo en nosotros se contrae, se cierra, se impermeabiliza. Cuando nuestra atención está en la mente, es decir, en el tiempo, nos domina el miedo e ignoramos por completo lo que es el amor. Solo conocemos el miedo en alguna de sus múltiples formas y apariencias. Cuando realmente somos nosotros mismos, cuando elegimos ser quien ama, somos también un corazón abierto que se ofrece en toda su vulnerabilidad a la experiencia de la vida. El miedo nos vuelve rígidos, cerrados, frágiles, débiles. El amor nos vuelve vulnerables, abiertos, disponibles, con un grado de fortaleza interior. Es comprensible, entonces, que cuando estamos dominados por el miedo, lo interno, lo íntimo, lo sentido,
encuentre 1000 barreras, 1000 obstáculos para expresarse, para proyectarse hacia el mundo, para ser compartido. Cuando nos domina el miedo, la mayor parte de las cosas que vivimos en el plano emocional se nos quedan dentro, trabadas, bloqueadas, en un proceso de fermentación malsana. En cambio, cuando elegimos ser quien ama, cuando nos permitimos mostrarnos en nuestra vulnerabilidad, la conexión con lo interno y su expresión hacia el mundo se vuelve más fluida, más libre, más espontánea. Hay menos desconfianza, hay menos defensas. Esa conexión con lo interno, con lo sentido, es lo que nos permite también una mejor conexión con el mundo. El miedo no solo nos desvincula de la vida en nosotros mismos, también nos desvincula de la vida que late en los demás, nos aísla. El amor nos transmite una sensación de pertenencia, de formar parte de una red. El miedo nos transmite sensación de separación, de abismo con los demás y de ausencia de puentes para conectar con los demás. Es en realidad el abismo que nos separa de nuestro propio centro, de nuestra auténtica naturaleza. La dificultad para abrirnos, para mostrarnos vulnerables, muchas veces viene de experiencias dolorosas del pasado y de haber aprendido a cerrarnos y desconectarnos para sobrevivir. La práctica de la meditación, porque es una práctica de la atención al instante presente, nos lleva hacia el corazón silencioso y abierto. Desde esa conexión con el corazón siempre abierto y silencioso, podemos acoger los dolores, los traumas y los miedos del pasado. Aquí y ahora estamos perfectamente preparados para ello. Ese es el poder del ahora. Hay vulnerabilidad porque hay apertura y transparencia, porque hay amor. Pero hay también confianza en que tenemos la capacidad, en que disponemos del espacio interior necesario para acoger esa parte nuestra, tal vez herida, tal vez dolorida, tal vez profundamente traumatizada y que justamente solo encuentra alivio en un corazón silencioso y abierto, en una plena presencia de amor incondicional. Solo el amor puede liberarnos del miedo. La práctica de meditación nos ayuda a tomar conciencia de si estamos eligiendo ser quien teme o eligiendo ser quien ama. El cambio de una elección a otra es instantáneo. Basta que traigamos la atención al presente. Basta que desplacemos nuestra atención desde la mente al cuerpo, desde el tiempo a la hora. Cuando nos sentamos a meditar, vamos hacia el silencio del corazón. Ese silencio que nos permite mostrarnos vulnerables, confiados, dispuestos a acoger todo lo que la vida nos trae, momento a momento, las luces y las sombras, lo agradable y lo desagradable. Abrimos nuestra atención al instante presente, una atención que no juzga, que no discrimina, que no establece categorías, que le dice sí a la vida tal como es aquí y ahora. Esta apertura nos permite entrar en contacto con nuestro paisaje interior sentido, nos permite visitarlo, reconocerlo y expresarlo.
Y es así porque no hay miedo. No hay una actitud a la defensiva, desconfiada, propia de quien se siente separado, alejado de sí mismo y de los demás. En nuestra meditación, cuando nos sentamos, podemos imaginar que dejamos caer todos los cascos protectores y todas las máscaras protectoras, para que nuestro rostro se abra, se exponga, se ofrezca desnudo a la vida. Y lo mismo hacemos con nuestros caparazones. Podemos visualizar que se disuelven sobre nuestra espalda y que a nuestra espalda le permitimos ofrecerse desnuda, abierta a la vida. Y otro tanto ocurre en nuestro pecho. Podemos dejar caer las corazas, los escudos, todas esas defensas inútiles, aquí y ahora. Así, permanecemos sentados y profundamente conectados con nuestro paisaje interior, con lo que vamos sintiendo momento a momento. Y, al mismo tiempo, seguimos abiertos hacia el mundo, en contacto con el mundo. De instante en instante nos podemos explorar preguntándonos, ¿quién estoy eligiendo ser aquí y ahora? ¿Estoy eligiendo ser quien teme o estoy eligiendo ser quien ama? Si me descubro desconectado, aislado, separado, sin centro, temeroso, desconfiado, será indicativo de que estoy eligiendo ser quien teme. Elegir quién ser, momento a momento, es nuestra única libertad. Jorge charla con Davi. Un diálogo abierto de corazón a corazón. Jorge, primeiramente me gustaría felicitarte por tu nuevo libro, Quando nos sentamos a meditar, que ha salido por editorial Herder y que he podido leer y está muy bien, me ha encantado. Pero hoy, Jorge, me gustaría hablar contigo porque en el libro se habla muchísimo sobre la meditación, sobre tu experiencia, ¿no? De lo que pasa cuando nos sentamos a meditar. Pero me gustaría hablar, Jorge, contigo sobre tu nuevo proyecto, ¿no? Que son los retiros de meditación en la naturaleza, ¿no? Y que es justamente una práctica, una oportunidad para practicar todo lo que está en el libro y que las personas puedan sentir por sí mismas, experimentar por sí mismas, ¿no? Lo que pasa cuando nos sentamos a meditar. Sí, mira, nosotros estamos haciendo prácticas semanales de meditación todos los martes y todos los jueves en Barcelona desde hace años. Esas prácticas son gratuitas y también las transmitimos a través del Zoom para personas que están lejos de Barcelona y que se quieren sumar a la práctica. Hace ya varios años, cuando nosotros estábamos ya con un cierto recorrido en esos encuentros semanales, algunas de las personas que participaban me sugirieron hacer prácticas más intensivas, más profundas. Y así fue que empezamos a alquilar alguna casa rural en la montaña para profundizar en la práctica a lo largo de un fin de semana. Si bien recuerdo, la primera vez fue un solo día de práctica, luego hemos subido a 3 días de práctica, viernes, sábado y domingo. Alguna vez hemos aprovechado algún puente y hemos hecho 4 días de práctica. ¿Qué sentido tiene el profundizar en la práctica a través de varios días de retiro? Esto en la tradición Zen se llama Sesshin. Significa dedicarse casi plenamente a la práctica de la meditación, no solo sentados en una sala, sino también practicando al aire libre, en caminatas,
practicando, haciendo trabajos en la naturaleza, puede ser juntando leña o limpiando un terreno, puede ser limpiando una casa, organizando la comida. Quiero decir que la práctica de la meditación es la práctica de la atención al instante presente. Y esto no está ceñido al momento en el que estamos en una habitación sentados sobre un zafu con las piernas cruzadas. En realidad es para aplicarlo, para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Entonces, en los retiros se trata de abrirnos a la experiencia de estar vivos en cualquier circunstancia. De allí que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los retiros, decimos que en un retiro todo es práctica, todo es meditación. Cómo preparo las cosas para hacer el viaje, cómo voy en el coche con otros compañeros compartiendo el viaje, cómo llego a la casa rural, cómo me instalo, cómo estoy atento a mi silencio, al silencio de los demás, cómo trato mis zapatos, cómo entro a la sala, cómo me siento, cómo protejo ese espacio de meditación, de que no quede disturbado por el ruido, por el desorden, por lo que no es limpio. Es todo una práctica de la atención. Y lo mismo cuando salimos, por ejemplo, nosotros solemos llegar un viernes por la tarde-noche, hacemos una hora de meditación, cenamos y hacemos otra hora de meditación. Todo eso debe ser hecho guardando silencio, durante la cena, cuando volvemos a la sala tiene que quedar impecable. A la mañana se suele hacer algún ejercicio muy temprano, luego se desayuna, todo tratando de prestar atención a los colores de la comida, a los sabores, a los olores, a la presencia de los demás, a estar atento al mundo interior y al contacto con el mundo exterior. Todo el tiempo es una práctica. Luego, sobre las 9:30 de la mañana, solemos comenzar un paseo por la montaña, pero no para llegar a un cierto sitio, sino para estar en cada sitio en donde apoyamos el pie, con los sentidos abiertos y la conciencia puesta en los sentidos, es decir, los olores del campo, de los animales, de las plantas, de la tierra, los colores, el rumor de los árboles, las hojas, todo es objeto de atención. Cuando nosotros practicamos intensivamente esta atención al instante presente, poco a poco vamos viendo que cada instante es de una riqueza incalculable. La experiencia de estar vivo se vuelve una experiencia de la plenitud. No hay un correr del tiempo, estamos siempre en el instante presente, siempre atentos a cómo apoyo el pie. La caminata se hace muy lentamente. Tú piensas que aquí donde nosotros hacemos los retiros existe una pequeña elevación que en 10 o 15 minutos se puede llegar a la cima. Nosotros ponemos 1 hora en llegar a la cima. Quiero decirte que eso todo es pasito a pasito, sin prisa, observando, lentamente. Es estar presente, no ir hacia. Esa es la diferencia. Luego, cuando llegamos a la cima, hay unas vistas 360 grados. Entonces allí cada uno tiene 1 hora de contemplación en soledad y silencio. Y luego hacemos algunos ejercicios. Siempre tenemos un tiempo también para hacer mondo, es decir, para que las personas puedan hacer alguna pregunta, compartir su experiencia, recibir una información de corazón a corazón. No son respuestas mentales, intelectuales, todo sale de la calidad de presencia. Esto evidentemente cuando se suman días, horas de sala, de meditación,
A veces hacemos también meditaciones con música, danzando, moviéndonos. Hay todo tipo de prácticas que confluyen siempre en la práctica de la atención. Meditación caminando, meditación sentada, meditación en movimiento, meditación comiendo. Esto, quieras o no, te va haciendo entrar en una intimidad con los procesos interiores, emocionales, y bueno, las respuestas, los comentarios que se reciben son muy emocionantes, porque realmente las personas viven auténticos procesos de apertura de conciencia, dado que es un regalo que nos hacemos de tener unas condiciones absolutamente perfectas de calma, de comodidad, de confort, y dedicados exclusivamente a la práctica de la meditación. Hemos hecho ya a lo largo de los años varios retiros, 3, 4 al año, y luego, como no siempre se puede disponer del tiempo para asistir a un retiro en el que hay que dejar a veces la familia, los niños y movilizarse 3 o 4 días, una vez al mes yo organizo un retiro en mi casa en Barcelona de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y también allí se hace una práctica intensiva en grupos pequeños de hasta 12 personas, y la verdad es que es muy gratificante ver cómo las personas se acercan y no solo mantienen la práctica semanal, sino que de tanto en tanto sienten la necesidad de entrar más profundamente en el silencio, de entrar más profundamente en la quietud, de la escucha interior. Esto poco a poco se va sumando personas, hay cientos de personas ya que han participado de estas meditaciones todos los martes, todos los jueves a las 8 de la noche. ¿Hay que tener, Jorge, algún tipo de experiencia previa para participar de este retiro? ¿Es para cualquier persona o para una persona que ya es un poco más experimentada en meditación? ¿Cómo funciona? Mira, en la práctica de la meditación Zen se suele decir que una de las cosas que se cultivan es el espíritu del principiante. ¿Qué quiere decir? Que cuando practicas meditación, dado que practicas la atención al instante presente, la experiencia previa no significa nada. Todo es ahora. Siempre estamos sentándonos a meditar por primera vez. Lo que te sentaste ayer no te sirve de nada para lo que te sientas hoy. Justamente la práctica de la meditación viene a sacarnos de esta dimensión del tiempo cronológico para traernos a la hora. Por lo tanto, es obvio, a partir de lo que te digo, de que no hace falta ningún tipo de experiencia. Cuando vamos a meditar, todos estamos en el mismo plano, en el mismo nivel. Todos somos principiantes. Nunca nadie ha estado ese día sentado allí antes. Todo empieza en el instante, todo es en el instante. Nunca vivimos dos veces las mismas cosas, nunca entramos dos veces al mismo río, decía Heráclito. Esto es prácticamente vivido. Es una experiencia de vivir el instante presente. Por lo tanto, yo te puedo decir que he visto gente con años de práctica y he visto gente que viene por primera vez. Todo es la primera vez para todos. No hay ningún tipo de capacitación en esto. Evidentemente, si una persona se sienta cada semana, está más habituado a la postura, pero te puedes sorprender. Yo he encontrado en un retiro que hicimos recientemente, en el último, una persona que venía por primera vez y antes de empezar le mostré cómo era la postura. Adquirió una postura perfecta desde el primer momento. Y primero me había dicho, no sé, porque me duele la espalda. Estuvo todo el retiro perfectamente sentada, era una mujer, y era un gusto verla sentada. Era un gusto ver la belleza de esa postura,
el cómo estaba en su eje, en cómo estaba quieta. Era realmente muy hermoso, muy conmovedor ver a una persona que no había practicado, que le indicas 4 cosas de una postura, que se instala en ella y que vive todo un retiro haciendo un trabajo interior personal muy, muy, muy profundo y muy potente. De modo que todos pueden participar. Hay gente que se puede sentar en el suelo, hay gente que te pide sentarse en una silla, también se puede. Quiero decir, no hay una causa para no participar, porque nos adaptamos a que todas las personas puedan beneficiarse de esta práctica. Jorge, y tu último retiro ha tenido un título muy hermoso, que para mí me parece muy hermoso, que es Ser quien ama. Habla esencialmente, Jorge, desta essência, ¿no? De estabelecer um vínculo de intimidade amorosa consigo mesmo, ¿no? Creo que este também é um ponto muito importante, además de la prática de la atención, esta conexión íntima y amorosa con nosotros mismos, ¿no? Sí, en realidad no son dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, llevamos la atención al cuerpo, a la mente, a las emociones, nos abrimos a todos los fenómenos que se están produciendo en un instante. Pero esta atención es una atención amorosa. Es decir, es una atención abierta, receptiva, que no genera categorías de esto me gusta, lo otro no me gusta, esto es para mí, esto no es para mí, sino que está completamente abierta a todo lo que es en ese instante. De modo que el título del último retiro, efectivamente, que vamos a compartir con el título de este capítulo, de este episodio del podcast, es Ser quien ama. Durante todos los días hemos meditado en torno a este ejercicio de nuestra única libertad. Nosotros, sin darnos cuenta, sin tener conciencia de ello, todo el tiempo estamos eligiendo quién ser. Y podemos ser quien ama o podemos ser quien teme, quien está en el amor o quien está en el miedo. Muchas veces, dado los defectos de nuestra percepción, creemos que nuestras elecciones son acerca de qué hacer, a dónde ir, me caso o no me caso, me divorcio o no me divorcio, cambio de trabajo o no cambio de trabajo. Todo el tiempo estamos en un plano dual de la conciencia. Eso nos genera mucha tensión interior, nos genera mucha angustia, porque es lógico, cuando miramos las cosas así, tememos equivocarnos, tememos caer en el error. Y entonces nos cuesta dar el paso hacia lo que creemos que es una decisión importante en nuestra vida. Esto es una ilusión, porque lo que nosotros creemos que decidimos es una fantasía de que controlamos las cosas. En realidad, todas las cosas que hacemos en nuestra experiencia pertenecen al plano de lo condicionado. Y en el plano de lo condicionado nosotros no controlamos todos los elementos que participan de esa situación. Yo puedo decir, voy a tomar el autobús número 13 para ir a tal lugar. Esa aparentemente es mi decisión. No voy a ir en el metro, voy a ir en el autobús. Pero claro, yo podré ir en el autobús si el autobús pasa, si no hay huelga de conductores, si no hubo un accidente que hizo cambiar el recorrido de ese autobús. Hay 1000 factores por los cuales yo, aunque decida aparentemente, no podré dar ese paso. Lo que sí puedo es elegir quién soy en este caso. Si el autobús pasa y yo me monto en el autobús y hago el viaje, yo tengo que decidir quién voy a ser en ese viaje, cómo me voy a sentir. Si el autobús por alguna razón no pasa,
tendré que decidir quién quiero ser. Si el que teme, y cuando digo el que teme, estoy diciendo que el miedo aparece bajo muy distintos disfraces, como puede ser la rabia, la reactividad, la queja, la envidia. Hay mil maneras en que el miedo, en última instancia, se expresa. En cambio, yo puedo elegir ser el que ama si el autobús no pasa. Y esta elección de quién ser es la que va a determinar la calidad de mi experiencia. Lo interesante en esto es que nosotros no podemos dejar de elegir. Todo el tiempo estamos eligiendo, solo que no nos damos cuenta. Y en gran medida estamos eligiendo ser el que teme. Y cuando nosotros elegimos estar en el miedo, la calidad de nuestra experiencia baja. Y creemos que eso es debido a algo externo. Esto es un proceso de atención y de intención. Atención para darme cuenta de que estoy eligiendo algo, e intención para elegir ser quien ama en la medida de lo posible, para mejorar la calidad de mi manera de estar en el mundo, de mi experiencia de la vida. Para mí es un elemento clave de lo que llamo el arte de existir. Atención más intención. Generalmente, cuando mi intención es obtener algo en el tiempo futuro, estoy actuando desde el miedo, porque voy a tener miedo de que eso no se produzca, o voy a tener miedo de que si se produce se termine. La elección de ser quien ama nos sitúa en el tiempo presente. Por eso, la puerta de entrada es el tiempo presente, es el instante presente, es el ahora, y la llave que abre esa puerta es la atención. La práctica de la atención al instante presente es la que plasma mi elección de ser quien ama. Es una atención amorosa que acepta la vida tal cual es aquí y ahora. Y esto en la vida cotidiana, prestando atención a mi mundo interno, a cómo estoy yo acogiendo la experiencia de estar vivo en cada instante. Sin duda que cuando lo practicamos, cuando profundizamos en esa práctica, se nos revela todo un gran campo de responsabilidad individual, ya que es precisamente el ejercicio de nuestra única libertad, que es elegir en cada instante quién soy, quién quiero ser en esto, quién quiero ser ante una sequía, por ejemplo, quién quiero ser ante la pérdida de un ser querido, quién quiero ser ante las guerras que se están produciendo, quién quiero ser, cómo quiero vivir eso. Si voy a reaccionar ante la guerra con temor, me voy a dejar ganar por el odio, estoy eligiendo ser el que teme. Si elijo ser quien ama, voy a preservar la paz en mi corazón. Y esa es la respuesta que necesitamos darle a una guerra, porque se ha perdido la paz, han extraviado la paz en sus corazones quienes están en un conflicto. Si algo queremos aportar al universo, es la paz de nuestro corazón. Y para encontrarla, tengo que elegir ser quien ama en toda situación. Esto se puede aplicar a la enfermedad, se puede aplicar al trabajo, a las relaciones de pareja, a la relación con los hijos, se puede aplicar absolutamente a todo. Y de hecho, se aplica absolutamente a todo sin darnos cuenta. No podemos salirnos de esta elección de quién ser. Lo estamos haciendo todo el tiempo, no nos damos cuenta. La propuesta es hacerlo conscientemente. Saber que estoy todo el tiempo eligiendo ser quien ama o ser quien teme. De allí que tuvimos la suerte de durante un retiro que hicimos de practicar esto en distintas circunstancias, en distintas situaciones.
Jorge, y ahí estaría también una de las importancias, ¿no? De participar de un retiro, de tener este tiempo para parar y estar con nosotros mismos, ¿no? Porque si estamos en el día a día, en el trabajo, en nuestras responsabilidades, muchas veces no tenemos este tiempo de darnos cuenta, ¿no? Y nos dejamos levar por un comportamiento muchas veces mecánico, repetimos sin darnos cuenta. Es necesario observar, contemplar, sobre todo desde una atención que no juzgue, que no divida, que no critique, porque es muy fácil machacarnos a nosotros mismos, es muy fácil criticarnos, es muy fácil relacionarnos con nosotros mismos desde el miedo. De lo que se trata en la práctica de la meditación es de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo desde el corazón. En un retiro, eso, como te explicaba hace un rato, se extiende a lo largo del día. Hay una intención clara, hay una consigna clara de experimentarse a sí mismo viviendo las situaciones conscientemente desde el corazón. Este sería el poder que tiene un retiro, porque en un retiro aparecen distintos elementos disruptivos para la persona. La primera cosa es el compartir un espacio y un tiempo con personas que no todas te pueden caer bien, no todas te son igual de simpáticas, no todas te gustan, etcétera, etcétera. Eso ya es algo a superar desde el corazón. Luego, posiblemente, la comida no a todos le gusta, no responde exactamente. Muy bien, ahí tienes también algo que abordar desde el corazón. Cuando nos sentamos en quietud, al poco tiempo empiezan las molestias físicas. Y de las molestias pasamos rápidamente al dolor. Gran ejercicio el de ver, observar cómo me relaciono con la molestia física y con el dolor. Me puedo relacionar desde el miedo, me puedo relacionar desde el amor. Me puedo empezar a pelear contra el dolor, me puedo dedicar a abrazar el dolor, a explorarlo con amor, a entrar en eso, a conocerlo. ¿Qué es lo que hay allí, por ejemplo, en mi rodilla derecha? ¿Qué es eso que yo llamo dolor? ¿Cómo puedo meter la conciencia en esa experiencia que aparece en la rodilla derecha? Cuando nosotros dedicamos tiempo a eso, podemos llegar a tener comprensiones profundísimas acerca de nosotros mismos, acerca de la vida. Luego está la molestia del silencio, de la quietud, del vacío, Del tedio también. el tedio, el aburrimiento. ¿Cómo puedo vivir esto desde el miedo? Que me angustia, que me llena de ansiedad, que me está haciendo generar pensamientos de huida, de para qué vine aquí, qué estoy haciendo aquí, podría estar en la playa, podría estar con mis amigos, estoy en este lugar, es horrible, nunca toca la campana, esto nunca termina, etcétera, etcétera. La mente trabaja, trabaja. O puedo confrontarme a lo mismo desde el amor, abriendo el corazón y viendo qué ocurre conmigo cuando me rindo a lo que hay, cuando me abro a eso, cuando lo dejo entrar en mi silencioso corazón abierto y ver qué pasa con esa experiencia. El retiro es un constante ofrecernos oportunidades para elegir conscientemente si estoy en el miedo o estoy en el amor y de evaluar cómo es la experiencia cuando elijo ser quien teme y cómo es la experiencia cuando elijo ser quien ama. No hay mejor reclamo que ese, porque no sirve de nada explicarle a una persona
que vivirá mejor algo si lo vive desde el corazón. La persona lo tiene que experimentar. Una práctica de meditación no es algo teórico. La persona tiene que estar allí, viviéndolo y experimentándolo, porque eso es lo que le enseña sobre sí mismo. El conocimiento es eso, es un conocimiento a través de la experiencia. Los discursos, las teorías, las explicaciones, todo eso es solo alimento para la mente. Tal vez la persona va a terminar siendo muy erudita en algún asunto, pero no va a conocerse a sí misma. Seguirá en la ignorancia, seguirá en la oscuridad, seguirá sin descubrir que su esencia es amorosa. Seguirá sin conectar con su verdadera naturaleza. Tiene que vivirlo. Esa es mi experiencia y eso es lo que desde hace tantos años intento transmitir, porque yo lo aprendí así, sentado en silencio, quieto y abriendo la atención al instante presente. Esa fue mi escuela, no he necesitado leer nada, todo está en nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón al conocimiento. Y la puerta de entrada, insisto, es el instante presente, es el ahora. La llave es la atención. Muy bien, Jorge. Entonces, por lo tanto, a praticar, ¿no? Invitamos a todos a praticar y a participar de los retiros, que es una oportunidad preciosa para practicar. Sí, y no solo los retiros, es muy importante sostener la práctica durante cada día o cada 2 veces por semana, una vez por semana. Eso ya es muy importante porque te da un eje, te da un lugar al que vuelves. El retiro está muy bien, lamentablemente las oportunidades son menores, pero yo soy muy fan de la práctica semanal. Así lo hice yo durante muchos años, así lo sigo haciendo. Para mí, si es lo que te dices, lo haré cada día o lo haré cada 2 días o 2 veces por semana, seguir esa práctica. Eso ya te da un hilo conductor, te da una fidelidad contigo mismo y con la práctica. Por ese lado me parece muy interesante también. E invito a todos a que participen con nosotros. Ya lo digo, es gratuito, lo pueden hacer personalmente o a través del Zoom. Jorge, ¿y dónde las personas pueden encontrar más informaciones, ¿no? Sobre los retiros, informaciones prácticas? La verdad es que yo no soy muy amigo de las redes sociales, no sé manejarme muy bien con los teléfonos, pero voy publicando tanto en Facebook como en Instagram, voy publicando esas actividades en el arte de existir o en mi Facebook personal. Y luego las personas que se interesan me tienen que contactar o a través del teléfono están los datos en todas las indicaciones del podcast. Es muy fácil o a través de la página web del arte de existir. Quien tiene interés se entera. Tú piensas que esto es algo que nosotros hacemos, y digo nosotros porque si bien se supone que yo dirijo las prácticas, estas prácticas no podrían realizarse sin la presencia de los meditadores. Esto es algo que todos los meditadores estamos ofreciendo a otras personas con nuestra práctica semanal, la posibilidad de también entrar, de introducir en sus vidas una práctica que es verdaderamente sanadora, que es realmente una vía de conocimiento regia. Quien realmente tiene interés en participar no tiene problemas en encontrar cómo conectarme, cómo pedirme la información. No competimos con nadie, es algo que nosotros hacemos cada uno por sí mismo y por la sangha, por el grupo de meditadores y por todos los seres vivos. Mi experiencia es quien tiene interés participa, busca la información, se mueve, es proactivo. Se trata de empujar a nadie a hacerlo, porque esa persona, si es empujada, vendrá una vez y no vendrá nunca más. Es mejor que sea una práctica discreta, sostenida, humilde, entregada, con una disciplina amorosa, respetuosa,
Ese es el enfoque que nosotros le damos. Es muy fácil venir a practicar con nosotros, es muy fácil adaptarse a la práctica, es muy fácil sostenerla si uno realmente se entrega a ella. Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte, el arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Setner. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.